Una vez definido el exceso de área y ver que justamente el primer equipo sería un equipo sobredimensionado frente al área necesaria que necesita, justamente el área necesaria era 122 metros cuadrados y tengo disponibles 281 metros cuadrados justamente, debo emplear un arreglo en serie o en paralelo entre el segundo y el tercer equipo. En este caso no puedo usar ninguno de los de los equipos individualmente, sino más bien una combinación de dos equipos. En este caso, dados por las velocidades que desarrolla la hexanona cuando circula por los tubos, sería conveniente desarrollar un arreglo en paralelo para que una porción de la hexanona circule en menor cantidad por el equipo 3 y una porción mayoritaria circule por el equipo 2 y de así aumentarle la velocidad para el segundo caso y para el tercer caso disminuirla. En ese caso se procede de la misma manera, se procede justamente a recopilar toda la información de lo que sería la data, la data de las propiedades termodinámicas de cada fluido como tal. Teníamos justamente que nuestro caudal de proceso era 18.000, el caudal del hexanona, que tendría que estar definido como W, acá está, W hexanona. Ese caudal como tal va a ingresar a un divisor o una unión T básicamente, el cual va a subdividir mi fluido como tal. A esto también lo voy a borrar. Y así. Entonces pasará por un divisor justamente. Le voy a adjuntar un parámetro del divisor beta, que podemos decir que será del 75% o del 60%, como para empezar. Entonces, el caudal que va a circular por el equipo 2 va a ser el beta por el caudal correspondiente de proceso. Y el caudal de la hexanona que circula por el equipo 3 será 1 menos beta por el caudal de la hexanona como tal. Y en ese caso, la hexanona, al subdividirse en dos, o sea, al repartir su fluido en dos corrientes, simplemente cambia su medida de caudal, pero no necesariamente cambia sus propiedades del balance energético. Va a entrar exactamente a cada equipo a la misma temperatura de entrada, que era una temperatura de 53 grados Celsius, y se va a enfriar justamente hasta una temperatura de 32. Por lo tanto, la temperatura media que en su momento habré calculado seguirá correspondiendo a la misma. Eso significa que si las temperaturas de entrada y salida son las mismas, la temperatura media es la misma. Por lo tanto, todas las propiedades del fluido caliente van a seguir siendo las mismas, como tal. Entonces, con eso podemos proseguir a lo que sería el cálculo como tal. Por un lado, la hexanona se va a repartir en dos, siendo que justamente la carga térmica desarrollada, copiar esto y lo voy a mover acá arriba, la carga térmica desarrollada va a ser la carga térmica del equipo 2, va a ser el caudal de la hexanona, por el CP correspondiente a temperatura media, multiplicado por el salto térmico, desde temperatura de entrada hasta la temperatura de salida. Eso justamente va a dar la cantidad de carga térmica que desarrollaría el segundo equipo. O sea, la cantidad de calor que debo remover para que se enfríe. Mientras que el equipo 3 le tendré que reaplicar lo mismo, pero considerando exclusivamente el caudal del equipo 3. Considerando eso, tenemos que saber que justamente esa carga térmica es removida porque circula el fluido frío, el fluido refrigerante. En su momento nos daba de dato que la temperatura del fluido refrigerante ingresaba
a una cierta temperatura como la era de 23 grados Celsius. En este caso voy a aprovechar y voy a conservar la mismísima temperatura de salida que en su momento se propuso. ¿Para qué? Para que, por un lado, la temperatura media siga correspondiendo a la misma que he calculado previamente, y para que el delta T medio logarítmico se permanezca constante y el FT sea un valor exactamente igual al que había desarrollado anteriormente. En este caso, el FT será justamente 0,75 para el tercer equipo y 1 para el segundo equipo. Así que yo lo que puedo hacer justamente es decir, redefinir esta magnitud, decirle que será justamente una matriz de 2 en 1, decirle que 1 y 0,75. Ahora bien, como tengo la misma temperatura media del fluido frío, porque las condiciones de entrada y salida se mantuvieron iguales, las propiedades del fluido frío van a seguir conservándose como tal. Cp, densidad, conductividad térmica y el resto. Lo que quedaría saber es determinar cuál es el caudal que necesitaría de agua para el segundo equipo y cuánto caudal necesitaría para el tercero. Entonces, el caudal de agua, el equipo 2, será la carga térmica 2 dividido Cp de agua a temperatura media, multiplicado por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Y de esa manera sabemos la cantidad de caudal que necesitará el segundo equipo y la cantidad de caudal que necesitaría el tercer equipo. Segundo equipo. Y tercer equipo. Esto si queremos lo podemos resaltar e incluso cambiarle de color. Y ahí nos queda la referencia. Entonces, esta es la cantidad de agua que necesitaría para el segundo, esta es la cantidad que necesitaría para el tercero, la cantidad total de agua empleada será justamente la sumatoria de las dos. Por lo tanto, esa medida de caudal es la que tendré que disponer desde mi fluido de auxiliar, desde mi servicio auxiliar, mejor dicho, para que justamente esa medida de caudal después pase por un divisor y una parte se fracciona por el caudal de agua 2 y parte se fraccionen por el caudal de agua 3. Incluso podemos calcular cuál fue ese parámetro divisorio. Vamos a decir que alfa es básicamente, por ejemplo, WA2 sobre W agua. Y 60% justamente sería el parámetro del divisor para justamente el divisor correspondiente para el fluido auxiliar. Como dijimos en su momento, las temperaturas del perfil térmico en contracorriente de este servicio, de este proceso, eran iguales a las que había desarrollado anteriormente, por lo tanto, el delta T medio logarítmico seguirá teniendo el mismo valor. El FT tendrá esa distinción de dos valores, y lo que puedes hacer es recapitular todas las medidas en cuanto eran todas las medidas parámetros geométricos, puramente considerando el segundo y el tercer equipo como tal. Puedo agarrar todo esto, copiar, pegar y ir sustrayéndole un valor de fila. Sustraigo el primero, justamente el primero de cada fila. Y así sucesivamente hasta finalizar. También puedo recopilar todos los datos geométricos, justamente que tenía en su momento, como lo sería el diámetro de tubos, el WG, el diámetro interno, específicamente el diámetro de tubos, como tal, el diámetro de tubos, diámetro interno. De ahí puedo recopilar lo que sería la medida de los números de tubos e incluso la medida del área disponible. Así que con eso lo selecciono, lo copio y lo pego más abajo en nuestro código.
La dirección a esta la borro como tal. Y ahí nos queda la misma cantidad de filas. En este caso también. Voy a borrar este valor de acá. 1, 0, borrar. Y le voy a decir que el área disponible se calcula como esa fórmula, pero considerando que el i va a valer de 1 hasta 2. Y ahora comienza nuevamente el cálculo del coeficiente pelicular. Solamente que se va a distinguir justamente lo que sería la medida de los caudales y demás. Entonces puedo agarrar básicamente todo lo que serían las programaciones estas, que en su momento habré desarrollado, copiarlas y pegarlas, siempre y cuando vaya acomodando después los resultados como corresponde. Entonces, copiando todo esto, esto incluso también, me voy hacia abajo, borro esto y me va a quedar esta parte de acá y copio y pego. Entonces, el área de flujo seguirá siendo la misma porque los parámetros geométricos no cambian. Ahora bien, el área de flujo por un tubo está dado por el diámetro interno. El área de flujo de los tubos va a tener que considerar justamente que los datos ahora va a ser de 1 a 2 filas. La densidad de flujo másico, para definir la densidad de flujo másico, lo que me conviene antes es previamente definir lo que sería una matriz. Puedo definir lo que sería una matriz que sea, en este caso, por ejemplo, le voy a decir W hexanona, y justamente va a ser una matriz de 2 filas que tengan los valores correspondientes a cada caudal, solamente que definido en forma de matriz y dispuesta en forma de filas. Lo mismo puedo hacer para el agua, justamente. Aprovechando y justamente para el agua, y voy a detallar lo que sería el caudal del agua 2 y caudal del agua 3. Y en ese caso, le tendré que decir W hexanona, su matricial J, que J vaya de 1 hasta 2. Y de esa manera puedo replicar, decir que vaya de 1 a 2. Y en este caso podemos ver cómo el segundo equipo en sí tendrá una velocidad de 0.12 metros por segundo, mientras que el segundo tendrá una medida de 1 metro por segundo, como tal. En su momento, la velocidad de los tubos era 0.2. Así que habría de que corregir la medida de los caudales correspondientes y ver si no hubo alguna especie de error o directamente influenciar sobre lo que sería este parámetro del divisor. En vez de 60% sea 70%. Y eso seguramente cambiará un poco más los resultados. Y fijémonos que ahora pasó de 0.14 a 7.69. Así que podemos seguir intentándolo. Podemos ver si... Vamos a ver si es que... ¿Dónde está el caudal de acá? 80% como tal. Ahí está. Y la medida del caudal un poco más se acercan entre sí, pero bueno, dentro de todo las velocidades son bastante bajas. Pero el objetivo más que otra cosa era reducir ese caudal o esa velocidad excesiva que tenía el fluido correspondiente. Aunque lo más probable es que se deba tratar de buscar alguna que otra manera de que estos caudales como tal aumenten de manera más significativa. ¿Qué pasa si circula ahora?
¿Dónde está? Acá está. ¿Qué pasa si ahora circula el 90% de por sí? Mejora un poco más, se equivalen más, pero ya de por sí el diámetro de los tubos podría tener que reducirlo justamente, si es que se pudiera, pero no se puede. Tendría que ver de elegir en todo caso tubos de diámetros más pequeños o una sección como tal más chiquita de diámetro interno para ajustar un poco más la medida de la velocidad en ese caso. Pero bueno, se va a omitir el problema de la velocidad en este caso, solamente se va a especificar en cuanto a lo que sería el tipo de arreglo. En ese caso se sigue continuando con lo que sería la corrección, reino del tubo que consideren los dos valores, número de Pratt, que J vaya de 1 hasta 2, y lo mismo, que J vaya de 1 hasta 2. Ahora el caudal del agua lo voy a tener en cuenta justamente que está repartido por 2. Agua como tal, voy a decir 2 nuevamente. Pratt está bien. J de 1 hasta 2. Y de ahí de 1 hasta 2. Y de ahí tendría mi temperatura media de pared. Lo que prosigue ahora justamente es la corrección de los coeficientes peliculares. Y agarro todo esto, esto, esto y esto. Lo voy a copiar y se puede pegar más abajo. Y justamente que J vaya de 1 hasta 2. Que J vaya de 1 hasta 2. Que J vaya de 1 hasta 2. Y que Q, justamente, siendo Q, tendría que definir acá Q de equipo, y podría definirla acá dentro de la programación justamente, que el Q de equipo es básicamente la matriz entre Q1 y entre Q2 y Q3, y que sea de J y que J vaya de 1 hasta 2, y ahí nos da la medida del área necesaria. Vamos a ver cómo da. Y vemos justamente de que si disponemos en disposición de flujo en paralelo como tal, en esas medidas, sigue habiendo problemas de exceso de área como tal. Si bien antes el exceso de área tal vez no era tan, era menos 9%, pasó a menos 6%. Y los problemas de velocidad y el exceso de área como tal, al reducir la medida del caudal, disminuyeron significativamente. Y en ese caso, independientemente del tipo de arreglo que seguramente intente lograr, con estas condiciones, con estos parámetros geométricos y demás, definiendo ya sea un arreglo paralelo-paralelo, como tal, vamos a ver si pasa, por ejemplo, el 50%. Si el 50%, y después voy a recapitular la medida de la velocidad, si es el 50%, el primer equipo sí funcionaría como tal, en ese arreglo, al 50%. Sin embargo, la velocidad sigue siendo bajita. Y a pesar que he solventado la velocidad del segundo equipo, no me serviría el segundo equipo como tal. Entonces, vamos a ver qué pasa si disponemos del 20% como tal. Si disponemos del 20%, ya se vuelve, la velocidad es muy chiquita y de por sí los excesos son negativos. Si disponemos ahora de lo que sería el 90%, 95%, justamente, en este caso particular, si la gran mayoría de caudal va a circular por el segundo equipo como tal, el tercero ya se vuelve admisible. Pero sin embargo,
sigue habiendo problemas de la velocidad como tal, por lo menos en la parte de los tubos. Así que por lo menos un arreglo paralelo no serviría en este caso, dado que o tendría problemas de velocidad o tendría problemas de exceso de área negativo y como tal. Así que arreglo paralelo no funcionaría para este ejercicio, se debería proceder bajo dos conceptos. O uno puede intentar cambiar el tipo de arreglo, tal vez decir, bueno, paralelo para el hexanona y en serie para el agua, o viceversa, serie para el hexanona y paralelo para el agua, o ya directamente serie y serie, por ejemplo. Podemos tal vez centrarnos una gran parte de ese tiempo para desarrollar ese tipo de combinación o directamente tratar de acomodar, por ejemplo, una combinación correspondiente paralelo o en serie, como los resultados vengan más a mano, decirle 25%, por ejemplo. 5%, esto ya mucho. Exactamente ahora al 40%, bueno, 40%, 40%, de paso voy a dejar el valor acá. Y justamente, ¿qué pasa si lo pongo al 10%? En 10% tal vez, sí. Bueno, independientemente del valor del parámetro del divisor, ya sea o problemas de excesos de área o problemas de velocidad. Si vemos de desarrollar, solventar alguno de estos dos problemas de velocidad y o de exceso de área para un equipo en concreto, se podría llegar a plantear ese tipo de arreglo, pero al equipo correspondiente deficiente se lo reemplaza por un equipo diseñado. O directamente, en vez de tal vez predisponer demasiado tiempo en acomodar un arreglo forzado, directamente se propondría diseñar un equipo completamente nuevo, partiendo de justamente las velocidades más adecuadas posibles, tal vez empleando tubos de 3/4 de pulgada, pero a un diámetro interno más pequeño, o viceversa y demás, achicar tal vez la longitud de tubos, disminuir o aumentar el espacio de baffles, cambiar la cantidad de pasos, de que sea 2 pasos por tubo, sean 4 pasos, y de esa manera favorecer la turbulencia, o bueno, si tenemos mucha turbulencia, hacer un paso más chiquito como tal, y de esa forma se propondría para resolver ese ejercicio. Y con eso terminamos.